Las manifestaciones en la Plaza Verde de Trípoli a favor del líder Muammar el-Gaddafi se intensificaron este viernes, mientras la fuerza pública arremetió contra manifestantes dejando un saldo de 6 muertos. Además lanzaron un contraataque para someter a 2 ciudades cercanas a la capital. Gaddafi hizo hoy una demostración de fuerza al aparecer con sus seguidores en la plaza donde inició esta rebelión. Aseguró que triunfará sobre sus enemigos y llamó a defender a Libia y también a su petróleo. Al mismo tiempo fueron difundidas más imágenes de los enfrentamientos y la represión que se registra en este país africano. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, propuso hoy aplicar sanciones a Libia y anunció que el lunes viajará a Washington para conversar sobre este tema con el presidente Barack Obama. Instó a imponer sanciones comerciales y financieras, como la prohibición de viajar y el congelamiento de bienes financieros del líder Muammar el-Gaddafi. La Unión Europea impuso ya de plano un embargo sobre la venta de armas a Libia. También congeló activos y prohibió visado para Muammar el-Gaddafi y su familia. La medida de castigo fue, por supuesto, en respuesta a la represión de Libia sobre los opositores y será sancionada formalmente en los próximos días. En tanto, Catherine Ashton, portavoz de la Unión Europea, informó que 3.600 ciudadanos comunitarios permanecen aún en Libia. Dijo que desde el comienzo de la revuelta popular en ese país de la región Magreb, cerca de 3.400 europeos han sido ya desalojados. Agregó que aún se desconoce cuándo se podrá completar el proceso de evacuación de todos los ciudadanos de la comunidad. En tanto, Jay Carney, vocero presidencial de los Estados Unidos, anunció que su país prepara una serie de sanciones unilaterales contra el régimen libio. La advertencia se produjo horas después de que una embarcación con cientos de estadounidenses a bordo llegara a Malta tras dejar el puerto de Trípoli. Estas medidas se suman al retiro del personal de la Embajada de Washington en Trípoli e incluyen el escrutinio de operaciones financieras de ese gobierno en instituciones estadounidenses. We are initiating a series of steps at the unilateral level and the multilateral level to pressure the regime in Libya to stop killing its own people. This is a first step. And obviously we continue to review our options going forward, and the steps that we take in the near future are not the only steps we're prepared to take if other steps are necessary. En caso de que otras medidas sean necesarias, dijo este funcionario. En contraste, el gobierno de Venezuela denunció los planes de los Estados Unidos, según él, para invadir Libia e hizo votos para que pronto regrese la calma a esa nación africana. El paso para un proceso de la revolución cubana, Fidel Castro, en un importante editorial, Danza macabra del cinismo, se están creando condiciones para justificar una invasión a Libia. Y el objetivo central de la invasión a Libia es el mismo objetivo que tuvo George Bush, el petróleo. Bueno, esta fue la reacción de algunos países y esta es la de otro grupo de países. México, Perú y España propusieron que Libia sea suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Durante la sesión de este consejo en Ginebra, Suiza, la delegación mexicana dijo que esa medida es fundamental para mantener la credibilidad y prestigio de ese órgano vigilante del respeto a los derechos del ser en todo el mundo. Precisamente 3 mexicanos que salieron de Libia manifestaron que la empresa Ghadames Air Transport para la que trabajaban los retuvo con artimañas durante varios días. Revelaron que hay 5 mexicanos laborando en dicha empresa todavía. Los pilotos Marco Antonio y Roberto Cota, que ellos son hermanos, y el mecánico de aviación Jesús Pérez, llegaron a Libia hace apenas unos meses, luego de pasar 2 años y medio desempleados en México por la crisis de Aerocalifornia. Viajaron a Libia en busca de empleo y ahora la crisis de Libia los mantiene en Madrid. De allá probablemente regresarán este fin de semana a México.
En tanto, la crisis en los países del norte de África mantiene también preocupados a los gobiernos de Europa ante el temor de que se genere un éxodo migratorio de ciudadanos africanos. Para hablarnos precisamente sobre este tema, tengo en la línea telefónica y tengo el honor también de platicar con el doctor Armando Román Sosaya, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac del Norte. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario Alberto? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tomar nuestra llamada, doctor. Le pregunto, a grosso modo, ¿por qué algunas editoriales en Europa, sobre todo, afirman que es el terror, lo señalan así, el terror de Europa por una migración o por un éxodo masivo de algunos habitantes de esta zona del Magreb africano? Sí, mira, lo que está ocurriendo es que de por sí Europa siempre ha tenido miedo, ¿no?, de este tipo de migración. De hecho, por ejemplo, en España ha creado incluso condiciones de racismo, cuando antes en España no había racismo, ¿no? Mira, en concreto yo veo 4 problemas, ¿no? Sí. En primer lugar, estoy viendo un asunto económico, es decir, incluso cuando las economías están bien, ¿no? Pues imagínate que de repente son invadidas por cientos de miles de personas en búsqueda de empleo. Claro. Ahora imagínatelo en el contexto actual europeo, que es de inestabilidad económica, de poco crecimiento, etcétera, debido a la crisis de la cual apenas están saliendo. Entonces, si de repente llegaran cientos de miles de migrantes, pues habría un problema en el mercado laboral, Claro. sobre todo en términos de informalidad del mercado laboral, ¿no? Entonces, esa es una primera preocupación. La segunda preocupación va de la mano de esta, que es social, es decir, podrían surgir conflictos entre los ciudadanos europeos y los que están llegando, o llegarían, ¿no? Incluso, como ya te comentaba, se podría llegar a extremos de asesinatos, de golpizas, ¿no?, etcétera, contra los migrantes que están llegando, porque están robando empleos según los que ya están ahí, etcétera, ¿no? Claro. Es decir, Europa es un continente muy civilizado, obviamente, pero como en todos lados nunca faltan los radicales que ven las cosas de esa manera. Luego está un problema de seguridad, es decir, como tú sabes, muchos de estos migrantes son musulmanes, lo cual no tiene nada de malo, evidentemente, pero podría ser que entre algunos de ellos haya radicales, ¿no? Sí. Y ya estando en Europa, buscasen contactos con células de grupos terroristas que ya están activas en Europa, y que eso traiga una serie de problemas de seguridad que hacen temblar no solo a los gobiernos de Europa, sino a cualquier gobierno. Y finalmente, el cuarto problema que yo detecto es estos 3 juntos causan un problema político, ¿no? Claro. Imagínate la reacción de la ciudadanía europea si alguno de estos problemas se materializara o se comenzaran a materializar. ¿A quién le van a echar la culpa, no? Claro. Pues a quien los dejó entrar, ¿no? O a quien no pudo evitar que entraran, es decir, a sus gobiernos. Entonces, desde la perspectiva de quien está en el poder, tengo un problema económico, un problema social, un problema de seguridad, que se me puede convertir en un problema político grave, ¿no?, en la siguiente elección o incluso antes de la misma. Claro. Entonces, pues es por eso que están preocupados, ¿no?, y están viendo qué es lo que está ocurriendo. Doctor, esto también implica que seguramente veremos otro tipo de acciones por parte de la Unión Europea en los próximos días para frenar una posible ola migratoria, pero también para tratar de acelerar un proceso de recomposición de Libia. Sí, pues mira, ya lo decían en las declaraciones de los funcionarios que tenías hace un momento a cuadro, Sí. ¿no? Ya de entrada no les van a vender armas, en fin, no van a buscar ciertas acciones para tratar de contener lo que está pasando. Ahora, yo honestamente no descarto que incluso en algún momento, como ya lo sugería uno de los funcionarios entrevistados, que estaban declarando, se llegue a pasos más serios, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de bloqueo en el mar Mediterráneo, ¿no?, para evitar ese éxodo masivo hacia Europa, o incluso sí también una mini invasión en Libia para poner orden. Aunque no creo que, como lo dicen los venezolanos, ¿no?, esta invasión sea única y exclusivamente por fines petroleros. Creo que sí las circunstancias exigen que la comunidad internacional tome cartas en el asunto, Claro. y si esas cartas en el asunto incluyen incluso una invasión bien planeada, obviamente, tratando de minimizar los daños, pero simple y sencillamente con el fin de poner orden en el país y evitar la matazón que está ocurriendo, debería ocurrir. No queremos que ocurra otro Kosovo, por ejemplo, ¿no? Claro. O otro Ruanda, por ejemplo, ¿no? Claro. Doctor Armando Román Sosaya,
Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Seguramente en el transcurso de los próximos días volveremos a molestarlo para que hablemos más sobre la evolución de este caso, si no lo permite. No hay ninguna molestia, Mario Alberto. Tus órdenes, buenas noches y buenas noches a tu auditorio. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.